Y hoy vamos a mirar 4 de las 5. Solo Cristo, por su gracia, por fe, y a Él sea la gloria. ¿Por qué hay personas que viven estas aflicciones, estas situaciones que el mundo pasa? ¿Por qué las pasan solos? ¿Por qué hay gente que se quita la vida? ¿Por qué hay gente que toma malas decisiones? Se han alejado de Dios. Y la palabra de Dios nos dice de que la ira de Dios está sobre ellos. Y sobre esto vamos a ir meditando, porque es importante cuando nuestros hermanos comparten sus testimonios de dificultades, porque tenemos que entender que el Evangelio es para salvación de nuestras almas. Pero hoy en día se predica un evangelio en que si tú crees en Dios vas a ser millonario, vas a ser empresario, nunca vas a tener problemas, todo te va a ir bien. Y ese tipo de enseñanzas no se ajustan a la palabra de Dios. Entonces hay gente que viene a la iglesia, no viene a Jesús, viene a la iglesia tratando de buscar algo que necesitan. Y algunos cuando lo obtienen se van, otros no lo reciben y dicen Dios no existe. Y es que están buscando recibir algo material, porque de repente eso es lo que se predica. El evangelio es poder de Dios, ¿verdad, hermanos? Poder para hacer riquezas, dice esto. El versículo dice poder para salvación de todo aquel que cree. Entonces, hay personas que están fuera de esta cobertura de Dios, de vivir a la sombra del Omnipotente. Viven solos y la ira de Dios está sobre ellos. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 7. En Colosenses capítulo 3, el versículo 5, comienza diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Yo acá he colocado solo una partecita, no he colocado todo. Colosenses 3:5. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas son esas cosas terrenales? Fornicación, impurezas. El día miércoles hablábamos cómo el Hijo de Dios tiene que transformar su forma de hablar. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando de esta lengua salen impurezas. Y allí la palabra en Efesios capítulo 5 nos dice qué cosas no debemos hablar. Dice pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas son unas cuantas de las manifestaciones terrenales. Voy a alejarlo. O bájale un poquito el volumen porque siento que está muy fuerte. Y los que me conocen saben que yo tengo una voz, ahora sí me siento mejor. Porque de antes estaba hablando bajito, yo no hablo bajito, pero como lo escuchaba muy alto tenía que hablar bajito. Ahora sí voy a hablar como yo hablo. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice algunas cosas de la carne que debemos hacer morir. Y miren lo que dice el versículo 6, para el que no hace morir estas cosas de la carne, para el que vive conforme a estas cosas de la carne, está lo que está acá. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hace un momento cantábamos, hay libertad. Al que Cristo hizo libre debe vivir en libertad. Y somos libres en Cristo, ¿verdad? Y Pablo nos va a decir, si ya el Señor nos ha hecho libres, ¿por qué volvemos a caer en el yugo de la esclavitud del pecado? Nosotros somos libres de estas obras de la carne, ya no deben morar en nosotros. Nuestra hermana decía, nos contaba en su testimonio que pasaba por una transición en su vida y cuando estaba en ese proceso, el Señor le hacía ver
cosas que ella pensaba que estaban bien, pero que el Señor le redarguía y le decía, así no es. Esa es la oración de David cuando le dice, Señor, muéstrame mi camino. Muéstrame cómo estoy andando delante de ti, porque una cosa es cómo tú dices que vives tu fe en el Señor y otra cosa es cómo Dios te mira. Y acá la palabra de Dios dice que debemos hacer morir las obras de la carne, pero nosotros vivimos en un cuerpo que tiene concupiscencias, que tiene pecado y cada día debemos hacer morir estas obras, pero a veces estamos tan distraídos en tantas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y a todos nos puede pasar, ¿no? Ya salimos del trabajo, ya vas a la casa, ahí me toca la iglesia y estás así, y ya como que tu cerebro está en automático y las cosas vas pasando y no eres consciente de cómo estás viviendo realmente tu fe. Por eso es importante tener nuestros tiempos de comunión con Dios, porque esos son momentos en los cuales entramos a quietud y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a ver realmente cómo está nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios dice que, esto que nosotros vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Como hijos de Dios, tenemos esa oportunidad de estar al abrigo del Altísimo, de poder examinarnos, de poder mirarnos y poder venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, no estoy haciendo lo que tú me pides. Esa es la oportunidad que tiene el Hijo de Dios. Pero hay gente que no tiene esa oportunidad y no vive de esa manera, por lo cual la ira de Dios está sobre ellos. Hace unas semanas atrás, meses, hablábamos de las formas en que se manifestaba la ira de Dios. La primera es la ira eterna. ¿Para quién es la ira eterna? Esta ira eterna, ¿de qué está hablando? Cuando la Biblia dice la ira eterna, ¿a qué se refiere? Al infierno. La palabra de Dios dice, el que cree y es bautizado es salvo, pero el que no cree es condenado ¿a qué? A la muerte eterna. La ira de Dios, la ira eterna es la que se va a dar a todo aquel que habiendo escuchado la palabra de Dios, rehusó no solo creer, sino vivir conforme el Señor pide. Porque algunos dicen, yo creo en Dios, pero vivo mi vida a mi manera. Entonces eso no es creer en Dios. La ira de Dios es eterna para aquellos que se condenan. Esa es una manera. Hay otra ira, la ira escatológica. Esta es la que realmente le llaman escatológica porque es totalmente transformadora. Es realmente un cambio total. Y eso lo vivió el planeta cuando vimos en la historia de Noé. ¿Recuerdan cómo fue ese cambio escatológico del planeta Tierra? Antes del diluvio de Noé no había lluvia. La palabra dice que vapor de agua surgía de la tierra porque hay agua subterránea y esa era la que rodeaba la tierra y esa era la que cumplía el ciclo hidrológico que ahora conocemos. Entonces cuando Noé se pone a predicar y dice, arrepiéntanse porque la ira de Dios está sobre la humanidad. El Señor va a destruir este mundo. ¿Cuántos años predicó Noé? Más de 100 años. ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno. Ninguno. Más de 100 años el Señor hablando. Más adelante vamos a ver ese versículo donde dice, el Señor es lento para la ira, grande en misericordia, pero no tomará por inocente al pecador. No lo tomará por inocente. Entonces llega el momento en que Noé termina el arca y la gente está haciendo su vida y ya saben en la historia que hasta loco le decían a Noé, pero Noé firme porque él sabía en quién había creído. Todo el mundo hace cosas diferentes, pero él sabía y él en su casa los instruía. No, temor del Señor allí.
Entonces terminó el arca, todos haciendo de todo y empieza a caer la lluvia. ¿Qué es esto? Agua me cae a la cara. Pero eso nunca ha pasado. ¿Será lo que Noé dijo? ¡Uy, no! Se cumple corriendo al arca. ¿Pudieron entrar al arca? ¿Noé cerró la puerta? No. El ángel del Señor fue enviado para cerrar la puerta. Porque el Señor no tomará por inocente al culpable. Señor no tomará por inocente al culpable. Y esa es la ira escatológica. Hay una ira escatológica que está preparada para esta tierra. El fin de los tiempos. Apocalipsis nos habla que este mundo será incendiado. Los cielos, dice, se enrollarán, se incendiarán y se enrollarán, dice así, como un pergamino. Las estrellas caerán, el cielo, el sol, la luna se transformará. Habrá una transformación de ese planeta. Es como cuando tiene que ser desincendiado porque luego vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Hay una ira escatológica que está preparada para este mundo. También vemos la ira cataclísmica. Esta ira es como la de Sodoma y Gomorra, ya no es a todo el planeta como la escatológica, sino a puntos específicos. Y eso se ve mucho hoy en día. Muchas veces cuando yo miro mucho las noticias internacionales, veo cómo hay cosas terribles, mucho más, no digo que lo que nosotros vivimos con la delincuencia, el sistema político, económico, no sea malo, no digo eso. Pero hay naciones que la están pasando mucho peor, mucho peor. Y siempre digo, la gracia de Dios está sobre nosotros. Pero cuando uno se pone a mirar el trasfondo, muchas de estas naciones se han alejado de Dios y han construido un Dios a su manera. Si esta nación está todavía allí, sigue adelante, es porque usted y muchos hijos de Dios todavía se guardan del pecado. Claman a Dios, oran delante de Dios. Nunca debemos dejar de orar por nuestra nación. No esperemos a que nos pasen barbaridades para recién volvernos a Dios. No debemos hacer eso. Fue triste cuando Abraham le decía a los ángeles, Señor, si hubieran 50, ¿destruiría Sodoma? No, no la destruiría. Y 40 y 20, no. Y no habían, pero dice ni 5 había. Habían 4. Solo 4 que se habían guardado y el Señor destruyó porque era una ciudad perversa. Él dice, la iniquidad de estas ciudades ha llegado delante de mí. La iniquidad es la perversión en su profundidad. Por eso nosotros no debemos dejar que estas tendencias ideológicas que hoy en día se quieren levantar nos dominen. Nosotros tenemos que luchar no desde un palco político, sino desde la formación de nuestras familias. Tenemos que luchar en la oración, en la conversación. Cuando usted va a los mercados, no se ponga a discutir, comparta el evangelio. Porque solamente el mover del evangelio es el que va a transformar los corazones. Hay una ira de consecuencias en la que las personas pueden vivir aquello que practican. Es el caso de David, por ejemplo, ¿no? Es el caso de David en la que él, en un acto de fornicación, de adulterio, perdón, el Señor le dice, tu hijo que has tenido con Betsabé en este acto de adulterio no va a vivir. Y no solo por el acto de adulterio, sino que luego había mandado matar al esposo de esta mujer para ocultar su pecado, ¿no? Es lo que vivió Sansón también, ¿no? Es la ira de las consecuencias. Tú estás viviendo lo que has cosechado. Entonces, esa es la ira de consecuencia. Y la última, que es, digamos, la más tremenda, es la ira del abandono. Cuando el Señor nos entrega a las personas a que vivan según como les dé la gana. Según como les dé la gana, ¿no? Y nosotros estábamos estudiando de que eso genera perversión. Eso trastoca, cambia toda una nación. Entonces es la del Señor mirando y dejando que el mundo haga lo que le da la gana. Y muchos luego dicen, ¿y dónde está Dios? Dicen, ¿no? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existiera, ¿por qué hay estas cosas? Pero es que la gente ha dejado a Dios.
Pero cuando hay algo, ¿dónde está Dios? Justamente Isaías 59, 1 y 2 nos va a hablar un poquito de esto. En Isaías capítulo 59, 1 y 2, el versículo 1 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No te equivoques. Cuando las personas o las naciones viven la ira de Dios, no digas que Dios no existe y que Dios no puede salvar. No te equivoques. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No te equivoques. No te equivoques. Pero entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios sigue salvando, Dios sigue actuando, Dios lo sigue haciendo. Pero hay personas que viven la ira del abandono de Dios, en la que el Señor los ha dejado a que hagan lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque su iniquidad, el continuar en lo mismo, se te habla, se te dice, se te enseña, pero tú persistes en lo mismo, esa es la iniquidad. Sigues en lo mismo, dice, la iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta división comenzó en el huerto del Edén. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? No comas. Y no se trata de que tenemos a un Dios que a veces algunos queremos ser como títeres. Señor, haz tú en mí lo que tú quieras, y se quedan así inmóviles. Entonces, si yo no me muevo, es porque Dios no quiere que me mueva. Así no nos ha creado Dios. Dios nos ha hecho seres pensantes. Dios nos ha dado libre albedrío. Nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. La decisión que tomó Eva fue hacer lo contrario que el Señor le había dicho. Prestó oído a la serpiente, Satanás le engatusó, ella desobedeció. Fue donde Adán, y Adán, en vez de ponerle el freno, hizo lo mismo. En ese momento se rompió algo importante. ¿Recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía en el Edén? Eso es algo hermoso. Adán y Eva estaban en el huerto haciendo sus cosas y por ahí bajaba el Señor. Hola, ¿cómo están? Vamos, ¿dónde están, chicos? Señor, y empezaba la conversa. Y eran Adán y Eva hechos de polvo, de repente habían cosas que no entendían y se sentaba, y Señor, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y había comunión entre Dios y el hombre. Pero cuando el hombre decidió escuchar a Satanás, ese espíritu que Dios había soplado, ¿recuerdan que cuando estaba haciendo Adán le sopló aliento de vida? Su espíritu le sopló a Adán, ese espíritu murió. Se cortó la comunión, la relación. Allí dice la palabra que entró el pecado en el mundo. La primera manifestación fue la de Caín y Abel. No existía ningún tipo de influencia en el mundo. A veces los padres, para justificar a sus hijos y las faltas de sus hijos, dicen, ay, es que el amiguito, la amiguita o lo que está mirando. Abel y Caín no tenían amiguitos. Pero ¿qué lo impulsa a Caín a matar a Abel? Ese es el pecado en el ser humano. Esa es la lucha con la que nosotros vivimos. Pero la diferencia en los que no tienen a Cristo es que la luchan solos. El adicto quiere dejar su adicción, la deja por un tiempo y luego regresa.
El hombre quiere dejar de ser peleón, pegalón, insultador, pero vuelve a hacerlo. La mujer quiere dejar de engañar, de fornicar, de adulterar, pero vuelve a hacerlo. El que toma dinero que no le corresponde, el que miente descaradamente, quiere dejar de hacerlo, pero no puede hacerlo porque lo hace con sus propias fuerzas. Está tratando de luchar por sí mismo y no puede hacerlo. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Nosotros luchamos contra ello, pero no lo hacemos solos. Nosotros tenemos aquel que ya venció en nosotros a través de su Espíritu Santo. Él es el que cada día nos fortalece, nos ayuda, nos anima a salir adelante. Entonces, esta división es la que se ve todo el tiempo. Todo el tiempo, y hace que el hombre no entienda quién es Dios. Hace que el hombre no entienda quién es Dios. Entonces buscan a Dios a su propia manera. Ayer ha habido una gran procesión. Antes de que terminando el culto anterior y entre me fui a mirar arriba con los chicos, a conversar unas cositas, y uno de ellos, un niño, me dijo: hermana, pero ayer ha habido procesión, me dijo. ¿No? ¿Y por qué no hemos estado en la procesión? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay personas que han ido a esa procesión con una devoción sincera, pensando que ahí está Dios, porque no conocen a Dios. Hay personas que van con una devoción sincera, creyendo que allí está Dios. Y el grupo, el tumulto, les genera sensaciones que piensan que está allí Dios. Lastimosamente ahí se mueve Satanás con un espíritu engañador. Pero también hay personas que se mueven allí sabiendo que allí no está Dios, pero hacen incurrir en error a las personas por beneficios X que quieran tener. Son inicuos, porque conociendo la verdad, no viven la verdad y hacen caer al inocente en ese error. Pues es nuestro deber. Nosotros no tenemos que estar peleando con las personas que profesan otra religión. Con la humildad del Señor, en la gracia y la misericordia, a darles a conocer quién es el verdadero Dios. Y este niño, pues empezábamos a tener una pequeña conversación sin lastimarlo, porque es un niño. Y él en su genuina fe decía: ¿cómo no hemos ido? Ahí está Dios. Y empezamos a conversar para hacerle entender que ahí no está Dios. No es el Dios en quien nosotros creemos. Pero el mundo te va mostrando diversos caminos para buscar a Dios, para buscar encontrar esa paz, esa felicidad. Por ejemplo, ahorita con esto de la guerra del Medio Oriente en Israel, ¿qué es lo que piensan los islamistas, los que practican el Islam? Que si tú mueres en tus cruzadas, los varones por las mujeres no tienen ningún beneficio. Si tú, varón, mueres en estas cruzadas contra Israel, si tú mueres, al momento de morir, 72 vírgenes te están esperando en lo que ellos llaman cielo, para vivir feliz en tu cielo. Qué triste va a ser cuando estos mueren, estos señores mueren, y no encuentran ninguna virgen esperándolo en ningún cielo, sino perdidos en el infierno. Eso es lo que a nosotros nos tiene que conmover. Por eso el Señor dice: habiendo pasado por alto la ignorancia de los hombres. Hay gente que sigue a lo que ellos piensan que es Dios, porque alguien les dijo: así es Dios. Y cuando buscan a ese Dios, Dios no los oye, porque la vida que llevan es de iniquidad y pecado, y el Señor no se contradice, hay una separación por esa iniquidad y pecado. Por eso es nuestro deber enseñar ¿qué cosa? Vamos a la siguiente. Solo Cristo es el camino. Solo Cristo es el camino. No hay otro. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 1. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos entender.
Vamos a leer este versículo 1 de Efesios 2, pero lo vamos a leer en el versículo 1 a partir de la coma y luego regresamos a la primera parte de esta oración. ¿Ya? Vamos a leer, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabas muerto en tu delito y pecado. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué estaba muerto en nosotros por los pecados y delitos? El espíritu del hombre estaba muerto y no por eso no podía tener relación con Dios. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva se comunicaban con Dios y el pecado rompió eso? Esa es la herencia que nosotros tenemos. Y al romper esa comunión y nuestro espíritu que se relaciona con Dios muere, entonces el hombre fácilmente peca. Entonces aquí Pablo nos dice, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, miremos la primera parte, que dice, Él os dio vida a vosotros. Él nos dio vida. Eso solo lo puede hacer Jesucristo. Es que el hombre muchas veces busca a Dios a través de la religión. Ya, voy a ir donde los hermanitos, porque si yo voy donde los hermanitos, mi vida va a cambiar. Y cuando viene donde los hermanitos, su vida sigue siendo la misma. Entonces ya no me voy a ir con los hermanitos, me voy a ir con los hermanotes y se va a otra religión. Y anda de religión en religión buscando quien haga algo en su vida. Pero está buscando practicar formas. En esta religión me dicen que debo vestir así. A ver si vistiendo así, ahora mi vida cambia. En esta religión me dice que debes comer así. A ver si comiendo así, mi vida cambia. En esta religión me dice que practiques tales cosas. O sea, religión, prácticas, obras. Y así no es. El hombre, mientras esté alejado de Dios, está muerto delante de Dios por sus delitos y pecados. Tiene que nacer de nuevo. No se trata de las formas, se trata del interior. Aquí adentro tiene que cambiar nuestro ser. Por eso, si tú vienes asistiendo a la iglesia por años y tu vida no ha cambiado, es que tú no has nacido de nuevo. Tú escuchas de Dios, como dijo Job, pero no conoces a Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación del hombre. Esta naturaleza que se murió en nosotros, este espíritu, dice Jesucristo nos dio vida. ¿Cómo? Dale clic a la siguiente, por favor, solo clic, ahí nada más. Jesucristo murió en la cruz. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? ¿Por qué tenía que morir Jesucristo en la cruz? ¿Por qué era necesario eso? Porque el hombre tiene una deuda impagable, la deuda de sus pecados. Para que tú te puedas presentar delante de Dios Padre, ¿qué le puedes entregar de ti para que Dios te perdone? No hay nada. No hay nada en nosotros. No había forma en que nosotros podíamos pagar la deuda de pecado que teníamos con Dios. Solamente aquel que nunca pecó, que es el Hijo de Dios, el único, puro y sin manchas, el Cordero perfecto, que fue a la cruz. La cruz no solo fue difícil por los azotes en el cuerpo, eso no era solamente, no era difícil por la espada aquí, la lanza en el costado y la sangre cayendo, no era difícil solo por la corona de espinas. ¿Sabes por qué era difícil? Porque en ese momento Dios Padre depositó en Jesús tus mentiras, tu adulterio, tu fornicación, todas mis faltas. Todo el pecado del mundo lo cargó sobre Jesús. ¿Y quién se enseñoreaba en ese momento? Satanás. Los demonios estaban haciendo fiesta. El sufrimiento de Jesús en la cruz no era solo físico, era espiritual. Y era tan intenso que apenas si hablar podía.
Todo lo estaba pagando allí y él no tenía nada de culpa. Pero eso no lo podemos hacer usted y yo. No hay forma. No hay forma. Él tuvo que morir con nuestros delitos, con nuestros pecados, tuvo que morir allí. Y él dijo antes de morir, consumado es. El precio se pagó. Se tuvo que hacer lo que se tenía que hacer y murió. Y Satanás hizo fiesta, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Jesús tenía que morir para pagar el pecado. Pero ya sabemos la historia. ¿A dónde se fue Jesús en ese momento? Descendió a las profundidades y llevó cautiva a la cautividad y la tomó como un trofeo. Esa es la muerte eterna, la tomó como un trofeo y se fue hacia arriba. Al tercer día resucitó. Se presentó ante el Padre y dijo, aquí está la muerte. Le dijo, muerte, ¿dónde está tu victoria? Ya es sumida, ya es tomada, ya hay victoria. Jesucristo resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y sabe usted cuál es su naturaleza con la que lucha continuamente? Cada uno tiene que ser consciente de eso. Si usted no es consciente de cuál es su naturaleza pecaminosa, su debilidad, el diablo sí la sabe y le va a poner ocasión a usted. Si usted antes de conocer a Cristo era una persona a la que le gustaba mucho el licor, usted tiene que ser consciente de eso y no se va a ir a trabajar a una discoteca, a un bar. Es que ahora soy fuerte. Usted tiene que ser consciente de cuál es su debilidad, si es su carácter, si es alguna situación, y someterla continuamente a los pies de Cristo y dejar allí esto, morir a eso, negarse, alejarse aquello que realmente lo quiere hacer morir nuevamente al pecado. Como dijo Pablo, subyugarlo otra vez en la esclavitud. Tiene que ser consciente en eso y vivir la victoria en Jesucristo. Señor, en mis fuerzas yo no puedo, pero tú vives en mí. Tú me das la victoria. Pero cuando le buscas, si usted es un atleta y quiere ganar una carrera, ¿cuándo empieza a entrenar? ¿Un día antes? Imposible que ganes la carrera si un día antes empiezas a entrenar. Creo que no llegas ni a los 100 metros. Nosotros vivimos la carrera todos los días. Si cada día quieres tener victoria en Cristo, tienes que vivir allí. Porque dice aquí la palabra que Él nos dio la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Él lo pagó en la cruz, pero resucitó. Y aquel que cree es salvo. Esa es la verdad del Evangelio. Dale un clic. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dale otro. En 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. Si tú quieres llegar a Dios de otra forma, estás perdiendo el tiempo. Él ya dejó el camino establecido y a nosotros nos toca seguir el camino que Él ha establecido, que está escrito en su palabra. Y debemos vivir esa palabra. Job decía, de oídas se había oído porque se conocía la palabra, claro, no el Nuevo, sino el Antiguo Testamento, pero él no había experimentado a Dios todavía en su vida en la manera que lo experimentó. Es como cuando a usted le dicen, por ejemplo, ¿cuál es el aroma de esta flor? ¿Saben ustedes cuál es el aroma? ¿A qué huele? Ahorita puede percibir, decir, me parece que huele rico. Ya, rico es muy genérico. Dígame específicamente a qué huele. Huele a rosas, pero ¿cómo huele una rosa? O sea, no me diga huele a rosas, dígame cómo huele una rosa.
Mientras usted no se acerque a olerla, todo lo demás es lo que usted cree. De oídas, algunos conocen a Dios, pero en los problemas, en las dificultades, en las aflicciones, cuando nos metemos al abrigo del Altísimo, allí conocemos realmente quién es Dios. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros en nuestra fe. Solo Dios lo puede hacer. Solo el Señor lo puede hacer. Entonces, vamos avanzando porque la hora siempre es ingrata. Vamos a llegar a esta salvación. Hemos llegado a esta salvación porque somos buenos. Porque caramba, somos mejores que el vecino del costado, ese señor que siempre está haciendo esto, qué barbaridad, ay, qué horror. O tu hermano o tu hermana que eres salvo porque Dios te miró y dijo, tú eres mejor que tu hermana, te voy a salvar a ti. ¿Así funciona esto? La siguiente sola es solo por gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia es un regalo. Es algo que se te da y tú no lo mereces, simplemente lo recibes. ¿Y qué dice aquí Efesios capítulo 2, el versículo 4, 5 y versículo 9? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice después? Sois salvos. Y mire usted el versículo 9. No por obras para que nadie se... Ninguno de nosotros, los verdaderos creyentes, pueden decir que hemos recibido la salvación de Cristo porque éramos buenos. En primer lugar, porque no existe realmente ninguna persona buena en el mundo. Todos hemos pecado. En segundo lugar, porque ser buena persona no te hace salvo. Es tu fe en Dios. Tú puedes ser el pecador más terrible de la tierra, pero si tú crees en Jesucristo y el evangelio que estamos predicando, tú puedes ser salvo. Y eso me llega a la mente lo que temprano comentaba. El presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que ahora se ha vuelto famosísimo. Oremos, 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 porque no podemos nosotros exaltar a las personas así nada más. Este mundo es engañoso. Pero él ha dicho una verdad muy interesante respecto a los prisioneros. Bueno, ya conocen ustedes, en El Salvador existía una de las pandillas más peligrosas que podían existir, los maras salvatruchas. Ya ellos desde su apariencia eran terroríficos. Ya hasta se pelaban y se tatuaban unas cosas así por pactos que hacían satánicos. Realmente eso es la apariencia, y en acción usted se queja, nosotros nos quejamos del problema que estamos teniendo ahora con el sicariato y todo eso. Ellos son 100 veces peor. Y habían tomado el control del país. Realmente ahí tuvieron que actuar con una mano muy dura. Y llegaron a otros países y todo lo demás. Gente, muchos decían, no tienen alma, decían, ya parecen demonios, porque no solo disparaban, era matar familias, era destrozar, una maldad tremenda. Bueno, pues ahora están en la cárcel. Pero ¿sabe usted que ahí en la cárcel, bendito sea el Señor, que Él sabe todo lo que hace? Muchos están conociendo a Jesús. Muchos de ellos están volviendo su vida a Jesús, a Dios. Y el presidente dijo, si ellos van a Dios, buscan a Dios, Dios los perdona y van a llegar al cielo. Van a llegar al cielo, pero mientras estén en la tierra, tienen que seguir pagando las consecuencias de sus actos. El Señor Jesús, por gracia, les ha dado la salvación a hombres como estos. Yo recuerdo hace muchos años, un primo me decía, él no estaba en la iglesia, me decía, yo no entiendo cómo Dios puede perdonar a un violador de niños.
si eso es lo peor que puede existir. Y personalmente yo también, hacia estas personas, los me dicen son la peor maldad que uno pueda tener. Pero la gracia significa que si esa persona realmente reconoce su pecado, no es que va a la iglesia a ver si Dios me... No, reconoce que está mal, que esto lo ha dominado, que esa perversión es abominable delante de Dios y se arrepiente delante de Dios y está muerto en esos delitos y pecados y deja que a través de ese arrepentimiento se acerca a Jesucristo y el Espíritu Santo entra a su corazón, lo puede transformar. Dios lo puede transformar. Eso es gracia. Ninguno de nosotros merece la transformación de nuestras vidas. Es gracia. Esta salvación viene por regalo de Dios a todo el que cree. Por eso, vamos a leer aquí este versículo. Bueno, ya lo hemos leído. Dale clic a la siguiente. Ahí está. La salvación es por gracia y se activa por fe. La salvación te llega como un regalo de Dios y el Señor lo ha regalado a todo el mundo. Por eso, ¿qué nos dijo a nosotros? ¿Vayan solo a Lima a predicar? ¿Qué dijo? Vayan a todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. A todos cuéntenle que hay gracia, que hay regalo, que sus vidas pueden ser transformadas, que el Señor puede salvar sus vidas, transformarlas. Hizo a todos. Pero la siguiente condición es fe. Usted no ha venido a Cristo porque ya era una persona de fe. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo creo en Dios, sí existe, pero si yo le creo a Dios, le obedezco. ¿Ya? Hay mucha gente que dice, yo creo en Diosito, pero no vive conforme Dios pide. O sea, no le cree a Dios. Creerle a Dios es tener fe, pero esa fe no viene porque nosotros mismos nos lo hayamos inspirado. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe que le llevó a usted a decir, Señor, me arrepiento, vengo delante de usted, no nació en usted, no la trajo usted, sino que cuando usted se dispuso a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo viene la fe? Dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo, cuando usted se detiene, dice, ¿qué está diciendo? El Espíritu Santo empieza a moverse en usted. Ya lo primero que hace el Espíritu Santo en las personas es enseñarle que es un pecador. Es lo primero que hace el Espíritu Santo porque Él es Dios, Él es santo. Y Él lo primero que busca es la santidad de su pueblo. Cuando uno escucha la palabra, reconoce, se mira a sí mismo y dice, Señor, como dijo tantos siervos delante de Dios, Señor, indigno soy delante de ti. Convicción de pecado. Convicción de pecado, es lo primero que hace el Señor. Y una vez que te hace, el Espíritu Santo te muestra tu realidad de pecado en tu vida, el Espíritu Santo mismo a través de la palabra del Señor te da convicción de que Jesucristo puede transformar esa vida pecaminosa. Y venimos delante del Señor y decimos, solo tú puedes transformarme, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva persona. En ese momento el Espíritu Santo toma su lugar en tu vida. Y se queda allí. Porque ¿qué es el Espíritu Santo? Es las arras. El Señor tiene para nosotros herencia, para nosotros tiene una bendición espiritual. Y el adelanto de esa bendición es el Espíritu Santo en nosotros, las arras. Y Él es el que se queda aquí y empieza a hacer la obra en nosotros. Qué hermosa es la palabra del Señor. Filipenses 1:6 no está en la pantalla. Filipenses 1:6 dice,
Estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra que empieza el Espíritu Santo en aquel que en él cree, esa transformación no es, ¡tatán!, ya eres diferente. No. Sí hay diferencia porque el Espíritu Santo te empieza a conmover. Aplaca el ira, aplaca el enojo, aplaca toda esa mala voluntad. Pero tienes que vivir sometido al Espíritu Santo. Y esa transformación es, saca una capa, te limpia. Y de repente dices, ¿cómo hay esto? Ve donde el Señor te saca otra capa y te sigue limpiando. Y sigue entrando en tu vida y cada día transformando. Aquel que la buena obra empezó, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos perfectos de un día para otro, pero empezamos el camino de esa perfección que se llama la santificación. Vaya a los cursos de discipulado, ahí se enseñan todas estas cosas. Para varios hermanos esto es un repasito. Si no conocemos la fe, no la sabemos vivir. Entonces, es el Señor quien va a actuar en nosotros, nos va a transformar. ¿Por qué? Dale clic a la última. Porque nosotros, si realmente vivimos para Dios, debemos darle gloria a Dios en todas las cosas que hacemos. Nuestra vida debe glorificar a Dios. Si eres hijo de Dios, no vas a ir a decir, yo soy hijo de Dios, sino que la gente te tiene que mirar. Por ejemplo, y discúlpeme el ejemplo que para algunos puede ser triste, todos los conocen a mi hermano José Luis. Y pueden decir que él es el hijo del pastor Medina. ¿Se ha puesto un cartel diciendo yo soy hijo de Víctor Medina? No, le mira su nariz, le mira sus cejas, le mira su cabello, su forma de hablar. Es hijo de. Cuando nosotros decimos que vamos a glorificar a Dios, es importante que entendamos que para glorificar a Dios tenemos que tener tiempo con Dios. Para poder acercarnos a Dios. Podremos hacer esto, es que Dios nos ha preparado para esas buenas obras. Efesios 2:1-3 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, no es 1:3, yo ahí me olvidé borrar eso, es versículo 6, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Riquezas de su gracia, no riqueza material. ¿Puede ser una consecuencia? Sí, pero lo importante no es lo material, es lo espiritual. La transformación de nuestras vidas. Si tú eres una persona de mal carácter, el Señor te va a dar esa riqueza de su gracia para transformar ese carácter y es posible que con eso tú puedas alcanzar cosas que antes no podías. Pero eso es una consecuencia de buscar primero el reino de Dios. Entonces dice acá tenemos estas riquezas, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros debemos glorificar a Dios en nuestras vidas. Él ya nos ha preparado para hacer estas buenas obras. El poder hacer y el querer está en nosotros, pero a veces no lo hacemos porque nos falta lo siguiente. Miren ahí Efesios 5:1. ¿Qué dice Efesios 5:1? Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Si nosotros vamos a glorificar a Dios, tenemos que imitar a Dios para que cuando la gente nos vea diga, algo pasa con este señor, esta señora, fuera. Es diferente a los demás.
Satanás se va a mover para que algunas personas te molesten porque, ay, ahí está, y quiere hacer burla. Mantente firme, pero no seas orgulloso. Y cuando alguien te fastidia, cuando algo te presiona, no lo menosprecies, pecador, te vas a ir al infierno. Sea humilde y tenga compasión por esa persona, porque en su pecado está siendo usado por Satanás para hacerte perder la paz. Mantente firme, no altanero, firme, sometido al Señor. El Señor nos ha llamado para buenas obras, para hacer luz, pero no lo vamos a poder hacer si no imitamos a Dios. Esta imagen me encantó. ¿Por qué ese niño hace esta acción? ¿De la noche a la mañana se le ocurrió? Siempre está mirando, siempre está mirando. Me encanta cuando las niñas chiquitinas empiezan a ponerse los tacos de la mamá. Pobrecitos tacos, mira, el que no se caiga, que pero ella es feliz. Déjenme la cartera ahí que ni la puede llevar, pero ahí está cargando. Y los niños para el Día del Padre se dejan poner los zapatazos del papá y caminan así. Qué felices son de imitar a sus padres. ¿Y por qué se dejan vestir de esa manera? Porque ven que sus padres hacen de esa forma. Cuando la palabra nos dice, sed imitadores de Dios, significa que para imitar a Dios tenemos que pasar tiempo mirando a Dios. Si tú no tienes tiempo contemplando a Dios, ¿cómo lo imitas? ¿Y cómo lo contemplo? ¿Me levanto una estampillita ahí de Dios? Es que Dios no está en ninguna imagen. A Dios lo contemplas en la oración. A Dios lo contemplas, lo conoces en la lectura de la palabra de Dios, en tus tiempos de oración. Allí es donde conoces a Dios. ¿Quieres imitar a Dios para glorificar a Dios en todo lo que haces? Tienes que tener tu tiempo de contemplación, tu tiempo de conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, vas a vivir un evangelio a tu manera, como tú crees, como tú piensas, pero es un evangelio diferente, no es lo que el Señor te está pidiendo. Y si tú quieres saber cómo es, míralo en la palabra, conversa con Él, adórale, póstrate delante de Él y como nos enseñaba José Luis, obedécele, porque esa es la mejor adoración que podemos tener. Miren, ve, chiquito nada más. Yo digo chiquito y luego me alargo, pero lo corto ahí. Un ejemplito de cómo es Dios. Dios es amor. Amén. Entonces, la mejor manifestación que tuvo Dios de su amor está en Juan 3:16. Envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga amor sacrificial. ¿Y acaso los papás no tienen amor sacrificial por sus hijos? Dejan de comer por sus hijitos. Ay, miran los zapatos las mamás. Ay, cuando era soltera. Pero ahora mi hijito necesita zapatos. No, ya el papá que se andaba comiendo el pollito broster, la hamburguesita y todo. Ah, la leche, la leche. Amor sacrificial por los hijos. Los padres se sacrifican por los hijos. Ese es el amor sacrificial. Pero a veces mal interpretamos el amor sacrificial y lo llevamos a un amor permisivo, en el que dejamos que los hijos hagan lo que les dé la gana y no le ponemos un alto. Y siempre lo voy a decir, yo soy maestra, visito colegios en distintos lugares y el principal problema que tienen los profesores para que los chicos aprendan es que sus papás los sobreprotegen. No dejan que se les diga nada a los hijitos. Es que mi hijito, ¿cómo le va? No. Denuncio a la profesora. Maltrato psicológico. Y están formando niños jóvenes de cristal, a los que no se les dice nada y apenas un problemita viene, ¡plaf!, ya no quieren saber nada. Por eso le llaman la generación de cristal, porque los padres los sobreprotegen y esa ausencia por el trabajo que tienen ahora los padres la quieren reemplazar dándoles todo lo que los hijos quieren. Y lo único que le hacen es daño a los hijos. El amor de Dios es sacrificial, pero ¿qué dice Hebreos 12:6?
En Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama y azota a todo el que recibe el Padre corrige. Y en Números 14:8, este pasaje hay que leerlo. Números 14:8 es justamente lo que hace un momento les mencionaba. Dice así, Números 14:8. 18, ya decía yo. 14:18. Jehová dice, tardo para la ira, como son los papás, te estoy avisando. Tardo, te estoy avisando. ¿Y qué dice el hijo? Ay, mi papá habla y nunca castiga. Tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona cuando el hijo se arrepiente, dice la iniquidad y la rebelión la perdona, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El amor de Dios es un amor sacrificial, pero es un amor que corrige, porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Entonces el mundo te enseña una característica del amor permisivo. Déjale, dale, hasta los psicólogos te enseñan eso. Pues hay que tener mucho cuidado con qué psicólogo va, ¿no? Entonces, pero no es lo que enseña la Biblia. Si queremos glorificar a Dios como hijos, como padres, vayamos a la palabra de Dios. Y ahí nos aconseja realmente cómo podemos glorificar al Señor en las cosas que hacemos, en este caso en el amor. El amor sacrifica, pero cuando ya observa que algo no está bien, pone el alto ahí. Pone el alto ahí, dice, esto no va. Eso ya no es correcto. No tiene miedo de decir, ay, pero pobrecito, no se vaya a ir. No se vaya a enojar si le digo algo. Eso ya no es amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero hemos visto una partecita de cómo es el amor de Dios. Un amor que se sacrifica, pero un amor que corrige. No que te deja hacer lo que te da la gana. Ay, Dios, tú no me amas. ¿Por qué no me das esto que te estoy pidiendo? ¿Sabe Dios por qué no te lo da? Pero a veces somos como hijos engreídos. Efesios 5:1, entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en la manera que nosotros imitemos a Dios, dale clic en la siguiente, tenemos que entender que solo Cristo es el camino. Él es el único que transforma. Y esa salvación transformadora la hemos recibido por gracia. No hay mérito ninguno de nosotros. La hemos recibido por gracia y al prestar atención el Espíritu Santo produjo fe en nosotros a través de la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestro deber? Glorificar a Dios. Estas son las 5 solas sobre las que se ha resumido las 95 tesis, las 95 confrontaciones que hizo Martín Lutero a la iglesia de esa época. El protestante nace como una persona confrontacional. Por eso se nos dice protestantes. Si tú ves que el evangelio no está predicándose conforme la palabra, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice la palabra? Así no es. Ese no es el Dios que dice la Biblia, porque escrito está esto, esto y esto. Estos son tiempos en que el mundo está sufriendo muchas maldades porque muchos de ellos no conocen a Dios y creen en lo que dice la gente. Y hay mucha gente que sí conoce a Dios, pero ha decidido vivir una vida de iniquidad y engaña a las personas. El Señor ya se encargará de ellos. ¿Cuál es nuestro deber? Hablar, dar a conocer con nuestras bocas, pero también con nuestros actos. Dar a conocer realmente cómo es Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. No te va a hacer más rico. Lo que va a hacer el Señor es transformar tu ser. Oramos por nuestro país, porque el país mejore. Pero insisto, y métaselo en la cabeza, no se trata de elegir a un mejor presidente. El presidente siguiente que ingrese, sea de izquierda o derecha, si no tiene a Dios, tiene un corazón corrupto o listo para ser corrompido. Nosotros tenemos que clamar al Señor
porque esas personas puedan ir a los pies de Cristo. Porque el evangelio siga llegando. Y si esos líderes no reconocen a Cristo, pero que se levanten Danieles, que se levanten Josés, que se levanten Nehemías, que asesoraban a los reyes y los ayudaban a conocer quién era el Dios verdadero. Por eso debemos orar, por esa transformación, no de afuera, sino de adentro, porque esa es la que realmente cambia al mundo. Amén, hermanos.